enhorabuena a todos por estar aquí. Y, bueno, como ya me ha presentado Borja, pues ya no hace falta que me presente. Entonces, yo de lo que vengo a hablar es de medicina intensiva. Y cuando te da la presentación te dicen, define tu especialidad en una palabra. Y la verdad que medicina intensiva tiene muchas palabras, pero todas girarían en torno a lo que es el paciente crítico. Y yo he puesto esta foto porque las personas que vean esta foto y sientan miedo, pues que no hagan intensivos. Pero las personas que vean esta foto y digan, joder, pues a mí me gustaría estar atendiendo este tipo de pacientes y ver cómo puedo ayudarles, pues es una especialidad que se deberían plantear. Sin embargo, pues es una especialidad muy desconocida, que la mayoría de la gente cuando se lo dices pues no tiene ni idea. Mi madre pues siempre ha querido que sea pediatra, como el George Clooney en la serie Urgencias, que si no la habéis visto yo os la recomiendo, pero pues no le he hecho caso, lo siento mamá. Mis amigos cuando les decía que quería hacer medicina intensiva no tenían ni idea y cuando les decía UCI, pues bueno, se imaginaban alguna cosa, pero se imaginaban, pues yo qué sé, catástrofes o cosas así, que también es cierto. Y bueno, uno cuando coge intensivos, pues también espera ser un poco el Superman del hospital. Y bueno, al principio, pues la verdad es que no. Al principio somos como unos monos que vamos evolucionando poco a poco y poco a poco sí que sabemos hacer cosas, pero si bien es cierto que tiramos mucho del busca para llamar al adjunto y que nos solucione las papeletas. ¿Qué es lo bueno de mi especialidad, o al menos lo que a mí me parece bueno? Que se centra en el paciente grave. A mí es el paciente que más me interesa. Yo me acuerdo de estar rotando en interna y tener un síndrome nefrótico por no sé qué. A mí ese no me interesaba. A mí me interesaba el abuelo que estaba pachuchillo con la neumonía y la insuficiencia cardíaca que se estaba ahogando. A mí era el paciente que me gustaba, el paciente grave. Es una especialidad que se centra mucho en la fisiopatología, que es una cosa que estudiamos en la carrera de manera muy superficial, pero que es muy interesante. Otra cosa que a mí me parece muy interesante es que nosotros tenemos efectos inmediatos. Nosotros tenemos un paciente, está hipotenso, hacemos cargas de volumen, vemos si sube la tensión o no. Es que no sube, le ponemos noradrenalina. O sea, nosotros vamos viendo rápidamente cómo evoluciona el paciente, utilizamos fármacos de acción muy rápida, sedación, hipnosis y demás. Y otra cosa es que, vamos, yo lo defino como saber actuar. Muchas veces cuando te llaman de la urgencia el paciente está muy mal y los médicos se están planteando el diagnóstico, cuántos años lleva con la diabetes. Vale, eso es muy interesante, pero cuando el paciente esté bien, cuando el paciente esté mal, tú lo que tienes que saber es priorizar qué es lo que necesita este paciente, si ese paciente necesita ser intubado, si necesita otras cosas, ¿vale? Nosotros en ese sentido sabemos actuar. ¿Qué es lo que no me gusta tanto en mi especialidad? Pues que no dormimos, ¿vale? Sí que dormimos a veces, pero sí que es cierto que muchas veces no dormimos poco. Que dormimos poco. Pongo la exigencia teórica y práctica. Es una especialidad que sí que es cierto que no somos grandes diagnosticadores, pero el nivel de exigencia teórico es bastante elevado. No solo porque tienes que intentar recordar todo lo que te enseñan de medicina interna, sino porque tienes que aprenderte mucho de fisiopatología, que eso no te lo explican, y tienes que aprender mucho de las maquinitas que nosotros utilizamos en la UBI. Y otra cosa que es mala son las decisiones complejas. Muchas veces nosotros somos la especialidad que va a decidir qué se hace con un paciente. Un paciente que está muy grave, puedes decir, venga, me lo llevo a la UBI, intentamos hacer todo por él, o no me lo llevo a la UBI y se acaba ahí. Y si hay suerte con el tratamiento, pues antibiótico y suero, pues bien. Y si no, pues muchas veces somos los que nosotros tenemos que tomar esta decisión que es bastante difícil. Y una cosa que pongo entre lo bueno y lo malo es la relación amor-odio con los compañeros. Un poco por la pérdida del enfoque diagnóstico hay muchas especialidades que nos maltratan, un poco, por decirlo de alguna manera. Dicen que no sabemos diagnosticar, que no sé qué, que no sé cuántos, y luego 3 horas más tarde tienes que ir a sus pacientes porque están malos que te cagas. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Pues ahí pongo un poco una gráfica respirador, abajo pongo un hemofiltro y después pongo una foto de lo que podría ser un paciente de intensivos, que visto así pues suena, bueno, es la primera vez que lo ves pues te llama mucho la atención y luego conforme te vas haciendo más a la idea pues son pacientes que empiezas a entender. ¿Qué quiero decir con esta foto? Pues que, no sé, ¿alguien le explica algo de respiradores en la carrera? ¿De hemofiltros? ¿La anamnesis en un paciente intubado la podéis hacer? No. Lo que quiero decir con todo esto es que es una medicina diferente que no se enseña en la carrera, pero que es bastante bonita, o al menos a mí me lo parece. ¿Cómo son las rotaciones de medicina intensiva? Pues bueno, pues son un poco en general como casi todas las médicas, rotando por planta médica, medicina interna, nosotros también rotamos 6 meses como los neumólogos, rotamos por neumología, una rotación que a nosotros nos interesa mucho, pues por lo que ha comentado el compañero, de la ventilación mecánica no invasiva, pero bueno, rotamos por nefro, por neuro, por cardio.
Rotamos también por las urgencias, que es donde empezamos a tener por primera vez contacto con el paciente grave. Rotamos por anestesia, una rotación muy interesante y que siempre hay un poco de conflicto de anestesia intensivos, pero luego la realidad yo creo que es algo diferente. Y después, lo que sí está tomando mucha importancia en cuidados intensivos es la ecografía. La ecocardiografía es fundamental. Nosotros no hacemos ecocardiografía a nivel de cardiólogos, tampoco pretendemos, pero sí que se está viendo que la ecocardiografía es lo primero, casi es de lo primero que tienes que hacer un paciente que está inestable y no tienes muy claro por qué. Y después también rotamos por radiología, vemos TAC de abdomen, TAC craneal, vemos muchos TAC a lo largo del día y lo que sí que nos interesa sobre todo es el ECOFAST. Y una vez que pasamos ya todo este periodo, pues ya empezamos en la UBI. La UBI tiene 3 grandes bloques, que son la UCI polivalente, donde también podrían estar los posquirúrgicos, después está la UCI cardiológica y luego está la UCI de trauma. Entonces, la UCI polivalente, la verdad que es una miscelánea. Pues, por ejemplo, aquí he puesto una foto de un distrés, una hemorragia suracnoidea, un TED masivo que se fibrinoliza en la UBI, un sangrado digestivo y después la foto arriba derecha es una paciente que vi yo, es una paciente de neuro que después de un neurointervencionismo pues acaba haciendo un shock hemorrágico. Pero es que viendo un poco los ponentes que tenemos en la mesa, pues de neuma pues vemos neumonías, vemos el TEP, vemos hemoptisis masivas, de endocrino pues esta semana en mi hospital han tenido 2 crisis tirotóxicas, vemos vemos cetoacidosis diabéticas y después de psiquiatría pues sí que es cierto que nosotros lo que nosotros vemos de psiquiatría pues es el paciente agitado, el paciente deprivado, el paciente intoxicado, que es un poco cuando no puedes hacer la exploración psiquiátrica. Después, la UCI cardiológica. Este es un territorio pues, que está muy en guerra con los cardiólogos, si bien es cierto que de momento nos han metido con lo que es el paciente de cirugía cardíaca. Entonces, el paciente de cirugía cardíaca pues, engloba pues, todos los pacientes con síndrome aórtico y después también englobaría la cirugía de la válvula, del bypass coronario y después una cirugía de la que luego os voy a hablar un poquito, que es la cirugía de la hipertensión pulmonar crónica por tromboembolismo crónico. Pero nosotros también vemos pues, lo que es el síndrome coronario agudo, las complicaciones arrítmicas que pueden desembocar en un masaje cardíaco, vemos también las complicaciones hemodinámicas, el edema agudo de pulmón, el shock cardiogénico. Vemos también patología pericárdica y después una cosa debajo de la izquierda, que es una cosa que tampoco creo que se haya explicado en la carrera, que se llama ECMO, que es una membrana oxigenada. Bueno, es un dispositivo que lo que hace es hacer un soporte hemodinámico y respiratorio. Y es que para colocar el ECMO, pues la verdad es que convertimos la UBI en una especie de quirofanillo. Supongo que del monitor no entendéis mucho, pero os explico. En amarillo lo que aparece es la tensión pulmonar, de la arteria pulmonar. En rojo aparece la tensión de la circulación sistémica y, como podéis ver, está invertido. La circulación pulmonar tiene más tensión que la circulación sistémica y además está saturando al 83 un paciente intubado con una saturación al 100%. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está bastante malito. Entonces, nosotros ponemos el ECMO y nosotros con el ECMO, pues la verdad que solucionamos un poco la papeleta de este paciente. Son pacientes bastante complejos y bastante bonitos. Y después, pues la UBI de trauma. Esto es me gusta que se oigan estos ruidos. Entonces, la UBI de trauma, pues sí, es un poco ruidos. Entonces, ¿qué es lo que la UBI de trauma es el paciente paradigma de cuidados intensivos en lo que se refiere a atención inicial al paciente crítico? El paciente el de la derecha, pues bueno, yo creo que todo el mundo es capaz de diagnosticar eso sin saber mucha medicina. Y la verdad que es un paciente pues, bastante reciente. El de abajo a la izquierda es un paciente con una amputación traumática del miembro superior derecho, también tiene una mano catastrófica por un explosivo y este paciente obviamente te llega en shock hemorrágico. El shock hemorrágico te obliga a conocer mucho de medicina transfusional, te obliga a reconocer de resucitación con control de daños, te obliga a conocer la cirugía de control de daños, los fármacos prohemostáticos y los síndromes de disfunción multiorgánica precoz. Y después el paciente de arriba a la izquierda, pues yo le tengo cariño, es el primer paciente con trauma grave que vi, fue sobre todo un traumatismo torácico con también traumatismo a nivel de fémur. Y este paciente, aunque no se ve, creo que no se ve muy bien, pero que tenía un neumotórax bilateral, un pulmón derecho totalmente contundido, un hemotórax masivo, fracturas de todas las costillas y la verdad que tras unas semanas en la UBI el paciente se fue bien y eso es bastante gratificante. Además de esto, pues nosotros también rotamos por arritmias, por intensivos pediátricos, por lo que es el SAMUR y después también tenemos una rotación en el extranjero.
Y estuve leyendo un poco estos días son las dudas que suele tener la gente un poco que se plantea intensivos, porque no creo que todos los que estéis aquí queráis hacer intensivos. Entonces, lo que se plantean es un poco si es más estresante o emocionante. Pues bueno, es un poco de las dos. También depende pues un poco como sea. Si a ti te agobia cualquier cosa, pues no cojas intensivos porque va a poder contigo. ¿Es exigente? Sí, sin duda, pero vamos, yo creo que cualquier especialidad en la que quieras ser medianamente bueno, pues te vas a tener que exigir. Si bien es cierto que la exigencia con las prácticas, o sea, nosotros le hacíamos técnicas, pero cuando el paciente se está muriendo, nosotros hacemos intubaciones cuando el paciente se está ahogando. O sea, nuestras técnicas son sometidas a mucha presión. Se nos critica que no diagnosticamos nada. No es cierto. Diagnosticamos cosas, pero también es cierto que nosotros no vamos a hacer grandes diagnósticos diferenciales como los podría hacer un internista. ¿Tienes tiempo para más cosas en la vida? Pues sí, pero vamos, te tienes que organizar. Pero bueno, esto os pasará con todo, ¿eh? Después, UBI. UBI versus anestesia versus cardiología versus interna. ¿Por qué me decantaría yo por UBI y no me decantaría por anestesia? ¿O qué es lo que haría que yo me decantara por anestesia? Si yo cogería anestesia si me gustase más lo que es el acto quirúrgico, estar en el quirófano, la inducción anestésica. Sí que es cierto que en anestesia ven pacientes que están malos, de hecho los politraumas cuando van a quirófano pues están malos. Y también es cierto que llevan pacientes en la REA que son tan complicados, pero anestesia está más enfocada a lo que es el acto anestésico en sí, más que intensivos. Intensivos del enfermo grave. Si a ti lo que te gusta es el enfermo grave, coge intensivos. Cardiología, pues lo mismo. ¿Te gustas ante el crítico cardiológico o te gusta el crítico en general? Pues si te gusta el crítico cardiológico, solamente coge cardio. Y si no, pues coger intensivos. Y después interna. Mi duda sobre todo era con interna, más que nada por el planteamiento, vamos a decirlo de alguna forma, holístico. El paciente en global. Tú eres el médico responsable de ese paciente y eres un médico que en principio no debería pedir demasiadas interconsultas porque más o menos sabes manejarlo. ¿Cuál es el planteamiento que me haría? Interna si te gusta más la reflexión, el diagnóstico diferencial, intensivo si te gusta más la acción y te gusta el enfermo crítico. ¿Y qué pasa con intensivos si fuera de España? Pues intensivos fuera de España, pues la verdad es que está empezando a ser reconocida como especialidad primaria. Sin embargo, también hay otra cosa, que son las homologaciones europeas, que en España, por no tener un examen después de acabar el MIR, pues es algo que siempre nos miran un poco mal a los españoles. Entonces, sí que es cierto que están haciendo las homologaciones europeas y eso facilitaría el trabajar en Europa. Y después una pregunta que me llamó bastante la atención es que si te aburres del enfermo crítico. Pues hombre, yo creo que no, al menos cuando lo estás recibiendo. Fundamentos para elegir hospital. Pues yo creo que hay que seguir el refranero español en esto de medicina intensiva y ante la duda la más tetuda. Y con esto lo que quiero decir es que si el hospital de intensivos domina anestesias, intensivos lleva muchas camas, si el hospital tiene todas las cirugías, si tienes trasplantes, si son un hospital que publica mucho, pues un hospital de puta madre, pero si el hospital tienes 4 camas, todo se lo quedan los otros especialistas, la anestesia se queda a sus porquirúrgicos, pues es un hospital que no te va a ayudar porque aunque tú puedas rotar, cuando rotas van a hacer más los propios del hospital que el propio rotante, salvo las guardias. Ranking nacional, pues bueno, yo fui a visitar el 12, Clínico San Carlos y el Puerta de Hierro. Me quedé con el 12 porque es el que más me gustó. El Clínico San Carlos me gustó bastante, fueron muy amables cuando me lo enseñaron y no me lo cogí porque hablaban que el trauma estaba un poco flojo en ese hospital, pero eso es cuando yo fui, no sé cómo estará ahora. Puerta de Hierro me gustó mucho, si bien es cierto que anestesia le quita muchas cosas. Es la única pega. Y que quizá tiene una UBI que se queda un poco pequeña y no sé cómo estará ahora, si la coronaria le habrá quitado las camas, eso es una cosa que ya no sé. Y La Paz yo no lo fui a visitar, pero es un hospital que siempre ponen y pues tiene sentido. Pues es un hospital grande, tiene todas las cirugías, es centro de referencia, así que seguramente se puedan formar muy bien. Y La Paz lo que tiene también es quemados. Y después yo soy mañico, yo me formé en Zaragoza y entonces yo estuve mucho tiempo en el Hospital Miguel Servet. Es un hospital que, si es alguien que no le da para estos hospitales o le gusta Zaragoza o es de Zaragoza, pues yo creo que es un hospital que está bastante bien. Los intensivistas llevan la coronaria, llevan la cirugía cardíaca, llevan la trauma y llevan la polivalente con muchos postquirúrgicos. Y bueno, esta es una foto del 31 de diciembre, por eso esos gorritos y esas cosas. Y
a las 3 o las 4 de la mañana, esa es la hora que pudimos cenar. Y bueno, estas fotos simplemente es para un poco manejar a enfermería, que yo creo que en intensivos siempre es una de las partes de las que nos tenemos que acordar, porque una unidad de cuidados intensivos sin enfermería pues no sería nada. Y nada más que contar.